Buenas noches. Hoy vamos a disfrutar con otro de los grandes, con Frank Capra, el director más importante de la primera parte de esa gran etapa dorada de Hollywood, sobre todo los años 30 y el 40 hasta el 46. Fue el director más popular y precedió en el éxito incluso a John Ford. Es uno de esos directores que llenan toda la década, que además fue el presidente de la Academia de Artes Cinematográficas, fue además el presidente de la Asociación de Directores y volvió a serlo en los años 50, que asimismo además creó todo una especie de lenguaje especial que casi es un género en sí mismo, el cine de Capriano, del cual hablaremos después, la comedia tipo Capra, y sobre todo fue un éxito total. De hecho, es el primer director en conseguir 3 Oscars casi seguidos, porque fueron 5 años, por en medio otras 2 películas, y fue la primera persona que consiguió, el primer director que consiguió que los 5 grandes Oscars, director, película, actor, actriz y guión, fueran premiados, y de hecho prácticamente esto solamente se ha producido otras 2 veces en la historia del cine. Es además el primer director o casi la primera persona italoamericana que llegó al poder de un medio tan grande como el cine, porque además él fue el creador de la Columbia como una de las mayors. La Columbia, dirigida por Harry Cohn, era una compañía bastante pequeña, una productora bastante pequeña, que él mismo con su propio nombre consiguió hacer una de las 7 grandes. Y por si fuera poco, es un hombre que ha creado todo un lenguaje que ha hecho que la gente, un lenguaje cinematográfico que ha hecho que la gente no solamente aprendiera mucho cine, sino que fuera mejor persona o fuera incluso gente, es el auténtico director antidepresivo, ¿no? Que hace que el mundo sea mejor, que tú al ver sus películas te sientas mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Frank Capra para John Ford era el mejor. Y eso creo que es muy importante. Es más, fue también el primer director en conseguir que se pusiera su nombre por encima de la película, y así se llama su autobiografía, el nombre por encima de la película. Por cierto, también una de las primeras autobiografías, la primera que yo leí además, y uno de los libros más interesantes para entender cómo funciona el mundo del cine. El prólogo lo hizo nada menos que John Ford también. Con lo cual estamos ante un personaje que fue todo un hombre popular, conocidísimo durante muchos años y que estuvo en lo más alto de la cinematografía, en lo más alto de las productoras y en lo más alto de la popularidad. Bien. Pues dicho todo esto, vamos con su vida, porque la verdad es que si hay que resumir todos los días, hoy hay que resumir muchísimo más para centrarnos en el horario del programa. La vida de Francesco Capra comienza en Sicilia. Él nació en un pueblo que se llama Bisarchino, muy cerquita de Palermo, hijo de Salvatore y de Rosaria. De hecho, su nombre era Francesco Rosario Capra y era uno de los pequeños de 7 hermanos. En el año 1903, cuando él tenía 6 años, emigran a América, tal cual lo hicieron tantísimos italianos. Llegaron con el buque Germania, el famosísimo buque Germania, llegaron a Nueva York y casi le vemos haciendo a su padre ese beso en el suelo que haría más tarde Elia Kazan en una de sus películas. Es una historia como la de tantos americanos, ¿no?, que llegaron de la inmigración y que se convirtieron después convirtieron su vida en el sueño americano. Bueno, pues este hombre, que vinculado a su tierra siciliana, que apenas sabía inglés, ninguno de la familia durante el trayecto en tren a Los Ángeles, porque en Los Ángeles estaba su hermano mayor que había venido unos años antes, ni siquiera podían hablar y pedían solo plátanos porque era lo único que sabían, pan y plátanos, que era la única palabra que sabían en inglés. Se establecen en Los Ángeles. Y él hace todo tipo de trabajos, desde vendedor de periódicos con su hermano, limpiar coches, pero tenía una idea muy clara, que para triunfar, para cumplir el sueño americano, tenía que ser un intelectual, tenía que aprender un montón y tener un título. Y lo consiguió a base de esfuerzo, de trabajar por las noches, de trabajar aquí y allá. Consiguió estudiar en el Instituto Tecnológico de California y graduarse nada menos y nada más que como ingeniero químico. Pero curiosamente en ese instituto lo que más le interesó fue precisamente un departamento que tenía de Bellas Artes, y en ese departamento de Bellas Artes aprendió la poesía, aprendió teatro, aprendió a valorar todo lo que era el pensamiento, y eso fue lo que más le sirvió y lo que más le gustó. Además ganó un premio porque tenía unas notas excelentes que le permitió dar una vuelta, un viaje por Estados Unidos y Canadá y conocer más el país, y eso que lo pasó muy mal en casa. Su madre, él recuerda que le daba hasta cachetes por cuando estudiaba
apoyaba antes de ir a estudiar la carrera, cuando todavía estaba estudiando la secundaria, porque pensaban que debía trabajar y no estudiar y que dejara, pero al final se dieron cuenta de que era un intelectual. Y también con muchas dificultades porque en el año 13 muere su padre, con lo cual todavía tiene que trabajar más porque si algo le ayudaban sus padres para el tema de la carrera, él tuvo que hacerlo solo. Bien, al terminar la carrera, justo el año 18, se enrola en el ejército porque acaba de empezar la Primera Guerra Mundial para los norteamericanos, que como saben se incorporaron tarde, aunque la guerra era el 14, ellos se incorporaron en el 17, y entonces él va a enseñar sobre todo a reclutas, le nombran oficial de suministros, pero al final no combate, pero sí que coge la famosa fiebre que se le llamó la gripe española, aunque no tenía nada que ver con España, pero en el mundo anglosajón se le puso así, que mató a muchísima gente en todo el mundo en la posguerra, justo al final de la Primera Guerra Mundial, y él también la cogió, estando convaleciente, se da cuenta de que no es ciudadano norteamericano y el año 20 consigue no solo vencer la gripe, sino hacerse ciudadano norteamericano, con lo cual ya lo tenemos ahí dispuesto a todo. En el mundo del cine sería muy largo contarlo, porque además lo cuenta muy bien en su autobiografía y sería larguísimo. Vamos a dar algunos hitos. Entra por primera vez en el mundo del cine como extra en una película de Harry Carey, de estas películas que hacía John Ford en el mudo, que eran como westerns en serie, y que el protagonista era Harry Carey. Ledoux estaba tan agradecido a Harry Carey que años después, cuando ya era famosísimo, le dio un papel en Caballeros sin espadas, el presidente del Senado, que se ríe con todas las ocurrencias de James Stewart en la película, que por cierto le granjeó una nominación al Oscar como mejor actor secundario, aunque Harry Carey le dijo desde el primer momento que él no se veía en ese papel. Bueno, pues esa es la historia de cómo entró por primera vez, y luego habría que decir que su primer corto, ya cuando consigue dirigir, es la balada de la pensión de pescadores, el año 22, que hace una serie de cortos entre el 22 y el 25, hasta que Mack Sennett le contrata para ser el director de las películas de Harry Landon. Ya recordarán Buster Keaton, Charles Chaplin, Charlotte, y luego estaba Harold Lloyd y Harry Landon. Harry Landon con esa cara de despistado, de jovencillo, buena gente. Su primera película es El hombre cañón y le dirige toda una serie de mediometrajes durante los años 26 a 28. El hombre cañón es del 26. Bien, y el año 28 es cuando por fin Frank Capra o mejor dicho, cuando Harry Cohn, el gran magnate de la Columbia, contacta con Frank Capra y le da la oportunidad de venirse a la Columbia. La Columbia acabará siendo la casa de Frank Capra y todos los éxitos de la Columbia fueron de Frank Capra, pero en ese momento Harry Cohn tenía muchísima más autoridad y él era un perfecto desconocido. Allí hace una película que se llama Águilas, que es la primera que hace para Harry Cohn, y ahí, años después, el 32, conocerá a Robert Reskin, que va a ser el guionista de todas sus películas, va a ser una de las parejas más importantes de la historia del cine, el director Frank Capra con el libretista, con el guionista Robert Reskin. Ambos crearon un mundo maravilloso y mágico que luego hablaremos. La primera película con Reskin es La locura del dólar, pero antes habían contactado con una actriz que es Barbara Stanwyck, que le servirá también después para hacer, por ejemplo, Juan Nadie, con la que hizo 2 o 3 películas que lanzaron a la fama a Stanwyck, que además tenía una voz especial, una voz que para el sonoro venía muy bien, parecida a la de Greta Garbo, un tanto rugosa, que son Mujeres ligeras, la primera película esta. Ella venía del teatro, Barbara Stanwyck, y La mujer del milagro, La mujer milagrosa. Por en medio está La jaula de oro, que la hizo con Jean Harlow, otra gran actriz de los años 30, y como se ve, pues empezó a trabajar ya con actrices, con actores de primer nivel y con un guionista espectacular. Bueno, pues estando así las cosas, el 32 ha hecho La locura del dólar, el 33 hace por primera vez una comedia que podríamos decir que por primera vez es capriana totalmente, que se llama Dama por un día.
Esa película, que será la única que repetirá, a él le encantaba, la repetirá, esta es del 33, pues el 61, 30 años después, la volverá a hacer, esta vez con Glenn Ford, una película absolutamente que se llama en esa segunda versión Un gángster para un milagro, que por cierto entonces ya no estaba en la Columbia y tal, y hubo que pedirle los derechos a la Columbia y todo eso. Bien, pues el caso es que es una película en la que unos gángsters convierten a una pobre mendiga en una dama por un día, ya que va a venir su hija, que se piensa que su madre es una señora de alcurnia. Todo es muy capriano, todo, muy de comedia, y por primera vez opta no solo al Oscar, sino a un prestigio notable. La gente empieza a hablar de Frank Capra, todo el mundo piensa que va a ganar ese Oscar del año 33, pero en la ceremonia de los Oscars ocurre una anécdota que él cuenta en su autobiografía y que ha sido contada también por más gente, que el que está en ese momento diciendo los premiados se dirige hacia el fondo de la sala con la mirada y dice: Frank, eres tú, cuando abro el sobre, Frank, eres tú. Y entonces delante estaba la mesa de Frank Capra, se levantó Frank Capra y fue a recibir el premio cuando era para Frank Lloyd, que estaba justo detrás, ¿no? Esa especie de malentendido bochornoso le marcó muchísimo y dijo: bueno, voy a hacer películas mejores todavía. Bueno, pues esa es la historia de Dama por un día, que se convirtió en una película muy taquillera, muy querida por el público y que le preparó para su siguiente, porque Harry Cohn ya estaba dispuesto a hacer la película que él quisiera. Y la siguiente, el año 34, fue Sucedió una noche. Sucedió una noche es la película, digamos, la que decíamos antes, iba a decir la película top, la película que ganó esos 5 Oscars a Mejor Guión, Mejor Actriz, Claudette Colbert, Mejor Actor, Clark Gable, Mejor Guión, Robert Riskin, yo no lo he dicho, Mejor Director, Frank Capra, y Mejor Película, y que se convirtió como en la puerta de entrada a la comedia americana. Sucedió una noche sí que es una comedia, y una comedia bastante buena, aunque veremos otras películas, ya lo diré después, de Capra, que no son tanto comedias como melodramas o como películas a veces bastante duras, ¿no? Bien, en el caso de Sucedió una noche, ni los actores eran suyos. Por ejemplo, Clark Gable se lo prestó Louis B. Mayer, que quería que hicieran una película absolutamente fuera del estudio para castigarle por una serie de escándalos que había tenido. Claudette Colbert, cuando fue a verla e intentarla convencer, le dijo que no es, etcétera. Fue un inicio bastante difícil, pero al final, y por cierto, todo el mundo opinaba que una película de autobuses, porque había habido 2 antes, iba a ser un fiasco. Sucedió una noche es la gran película, no solo de autobuses, sino de lo que se ha llamado después las road movies, ¿no? Películas de carretera que se desarrollan a lo largo de todo un viaje. Y es una de esas películas en las que te quedas absolutamente alucinado de cómo los personajes están perfectamente hechos para el guión para los personajes, todo absolutamente ensamblado. Ellos, entre ellos, Claudette Colbert y Clark Gable, tienen como una química especial, y tiene 3 escenas famosísimas, o 2 escenas famosísimas y una tercera que voy a citar yo. Las 2 escenas famosísimas son la de que están en la carretera y tienen que buscar un coche haciendo autostop, y Clark Gable le cuenta todas las teorías de cómo hacer autostop y cómo mover el dedo y cómo hacer tal, y no para nadie, y Claudette Colbert simplemente se sube un poco la falda y enseñando la pierna para el primer coche inmediatamente, ¿no? Y la segunda escena, que fue además un encuentro de guión precioso, que era que la primera noche que tienen que dormir en una habitación, pero como no son novios ni siquiera conocidos, él es un periodista y ella una hija de un magnate que intenta huir de todo ese ambiente absolutamente tremendo del dinero y del de esto. Bueno, pues pasan la noche y él pone una cortina con unas mantas que le llama el muro de Jericó, ¿no? O la muralla de Jericó, y que por cierto tiene un toque también muy simpático de que ella está intentando desnudarse y dormir con el pijama que le ha prestado él sin que se vea nada, pero deja la ropa interior sobre este muro de Jericó, y él le dice: oiga señora, que ya estoy bastante, he puesto aquí el muro, ¿por qué no lo quita, no? Toda esa escena es una preciosidad, muy bien llevada, con la imagen, con el diálogo, con todo, él comportarse como un caballero y ella como una señora, pero en medio del asunto este de dejar la ropa ahí. Y la escena que iba a decir es que mucha gente
no se fija nunca en las imágenes de Capra porque tiene un estilo bastante transparente y él lo que intenta es que hable la cámara por sí sola y que no te despiste y tal. Pero fíjense cómo presenta a Clark Gable al principio con todos sus sombreros de espaldas y él llamando por teléfono de espaldas y luego de frente con todo el mundo atendiendo a lo que está diciendo, que es un plano impresionante y un plano realmente muy valioso y muy bien pensado, como otros muchos que tiene la película, pero no me da tiempo de quedarme ahí. Bueno, las 3 películas que ganaron los 5, en realidad son 2, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, y luego la famosa El silencio de los corderos. Pero también es verdad que La ley del silencio de Elia Kazan los ganó, porque el quinto, el de Mejor Actriz, nominaron a Eva María Saint como Mejor Actriz Secundaria, no lo entiendo por qué, y se lo dieron. O sea que no es Mejor Actriz, pero sí Mejor Actriz Secundaria, y la verdad es que es la actriz primaria de la película. Bien, pues dicho esto, para que se vea la importancia de esta película en cuanto a premios en la historia del cine, fue el salto ya total que necesitaba Capra para hacer lo que quisiera, y por lo tanto se convirtió en un director de una gran personalidad y que dominaba el estudio y hacía, aunque tenía muchísimas discusiones con Harry Cohn, realmente hacía lo que quería, ¿no? Bueno, a esta película siguió una fabulosa película que se llama El secreto de vivir, que en inglés es Mr. Deeds Goes to the Town o To Town, que ha tenido un remake reciente horripilante, pero que es la... No voy a hablar tanto como sucedió una noche, pero que es el momento en el que Gary Cooper, que es seleccionado para la película por el propio Capra, se convierte en el americano medio, en el auténtico americano. El hombre tiene también un binomio interesante campo-ciudad, no como la gente es sencilla en el campo y como en la ciudad todo es más complejo, pero este personaje, digamos, pobre en dinero, pero rico en espíritu, que le toca tanto dinero y que se va a la ciudad, por en medio, pues nos enseña una humanidad inmensa, y es el Gary Cooper que todo el mundo conocemos. Gary Cooper tiene como 2 partes, ¿no? Esta parte tipo capriano que le hace ser el hombre típico norteamericano medio, además del medio oeste, y el hombre del western, ¿no? El hombre de Solante del Peligro y de cantidad de westerns desde los años 30. Bien, pues Gary Cooper, que hace una de las mejores interpretaciones de su vida, consigue conectar también con el mundo capriano, que nos enternece toda la película. Por cierto, cuando van a verle estos agentes del dinero o banqueros, que son los que tienen que ver que la fortuna esté bien manejada al pueblo para ver su salida hacia la ciudad, piensan que va a estar por allí y al final no se dan cuenta, y por fin uno se da cuenta de que es uno de los que está allí tocando en la orquesta, el que toca la tuba, y por lo tanto es parte del pueblo, ¿no? Parte de ese pueblo al que amaba tanto Capra. Bueno, la tercera gran película de estas 8 obras maestras que hizo entre el 34 y el 46 es nada menos que Horizontes Perdidos. Horizontes Perdidos es una película que a todos los caprianos les parece poco capriana y que no es así, porque es una película absolutamente llena de buenos sentimientos, y no solo eso, sino de mensajes continuos, porque si las películas de Capra dicen un montón, esta película dice muchísimo más. Y además el mensaje final es que cada uno encuentre su Shangri-La donde sea. La palabra Shangri-La, ese paraíso en mitad del Tíbet, ha quedado como un referente hasta de discotecas y de todo, de que es el lugar perfecto, ¿no? Shangri-La, ¿no? Y en el fondo rezuma un humanismo tan grande que Ronald Colman es quizá la mejor película que hizo, y casi todo el mundo tenemos en la imagen el Ronald Colman de Horizontes Perdidos. Nos ocurre algo como lo que dice Sam Jaffe, esta especie de padre y lama al mismo tiempo, era un sacerdote que llega ya al medio del Tíbet y que forma toda esta comunidad, que dice, estaba buscando unos ojos como, ¿no?, que miraran como tú, ¿no?, para que fueras mi sucesor. Bueno, pues ese es Ronald Colman, ese es Sam Jaffe, también es Sam Jaffe, por cierto, el que hace del lama, medio cura, medio lama, tenía 40 y pocos años, parece un anciano, todavía tiene un larguísimo recorrido. Le recordarán en Ben-Hur, haciendo el judío esclavo, y le recordarán también, sobre todo en La jungla del asfalto. Jane Wyatt es la primera gran película que hizo. Jane Wyatt fue una actriz de larguísimo recorrido, que aparece en La barrera invisible y en todo esto, y que realmente está soberbia en este pequeñito papel que está. Bien.
siguiendo, porque Horizontes Perdidos fue sorprendente, aunque ganó el Oscar al mejor montaje y a la mejor dirección artística, está ahí como en medio, y al año siguiente vuelve a ganar el Oscar el amigo Capra con una película que se llama Vive como quieras, que es una comedia en la que sales con la boca llena de decir, ¡jo, qué maravilla! Porque de eso va la película, de Vive como quieras, ¿no? Haz lo que quieras, esta familia medio curiosa, ¿no? En la cual la hija menor, que es Sam Miller, todo el rato está bailando, Jan Arthur pues hace lo que quiere, el padre tiene abajo unos cohetes y el otro hace muñequitos en el sótano, y por en medio de todo el gran lío en el Barrymore, todavía con muletas, todavía no se había sentado en la silla de ruedas, moviéndose de aquí para allá y dando discursillos tan maravillosos como el que le da en la cárcel al personaje de Kirby, ¿no? A Edward Arnold, que es uno de los grandes que siempre de Capra, que siempre hace de malo, ¿no? Así como Lionel Barrymore va cambiando, Edward Arnold siempre hace en este caso el padre de James Stewart, que se convierte al final en un banquero. Hablando de planos increíbles, fíjense en lo que, cómo él, Capra, pone esa cámara detrás del banquero que va a morir dentro de pocos instantes de un infarto, cuando le canta a las 40 a Kirby, la mesa por en medio y al fondo todos estos banqueros alrededor de Kirby, y este que se ha arruinado y que ha dicho toda nuestra vida la hemos dedicado solo al dinero, solamente lo coge de espaldas, nunca lo vemos de cara, de tal manera que es como un plano en el que estamos hablándole nosotros mismos a los banqueros, ¿no? Toda esa gente que está viendo la película y que participa de esos ideales que en ese momento estaban tan claros en la América de los años 30. Bueno, película también de muchísimo éxito, y a partir de aquí se dedica a seguir con ese tipo de película maravillosa que va teniendo cada vez un grado más, ¿no? Por ejemplo, la siguiente, que es Caballero sin espada, del año 39, es sobre la política, y aquí es James Stewart yendo, que es nombrado senador, intentando vencer con sus ideas a todo un Senado corrupto. Y es impresionante, ¿no?, las escenas del Senado, y esa famosa escena larguísima en la que intenta paralizar el Senado hablando continuamente porque nadie le puede quitar la palabra mientras no se calle. Pues todo eso tiene que ver con un mundo de maravilla, aunque todo el mundo lo acusa de patriotero, de patriotismo, de lo que sea, por esas imágenes tremendas de las banderas. Hay un momento cuando llega él a la ciudad, porque en inglés se llama Mr. Smith Goes to Washington, eso le gustaba mucho a Capra, estos títulos, ¿no? El señor tal va a tal. Bueno, pues James Stewart, cuando llega a Washington, se queda asombrado de ver los sitios estos, ¿no? La famosa monumento a Lincoln, el monumento a Jefferson, el monumento a Washington, y se van mezclando la imagen de Hamilton, las campanas de la libertad, la bandera de Estados Unidos, de tal manera que está reflejando ese espíritu que él tiene de patriotismo, de hacer algo por el país desde abajo y en el Senado. Pero claro, esto cogido por los que durante los años 60 y 70 se metieron mucho con Capra, hablaban siempre del patrioterismo y solamente de ese tipo de cosas desde el punto de vista despectivo. Se entiende perfectamente si sabemos que estamos en el año 39 y que la Segunda Guerra Mundial está ahí al acecho, y que además el mensaje fundamentalmente es de luchar. Bueno, ya hablaré después de esto. Bien, después de Caballero sin espada, Juan Nadie, que quizás sea la película más dura de Capra, en el sentido de que el personaje está a punto de suicidarse, es engañado por todo el mundo, es una persona totalmente popular, pero que llega a ser un personaje tremendamente conocido por una serie de circunstancias, se convierte en un modelo, pero sigue siendo ese John Doe en inglés, Juan Nadie, ¿no? Un hombre. Y aquí ya, si las tres anteriores era con Jane Arthur, esta es con Barbara Stanwyck haciendo la réplica, siempre mujeres fuertes, ya hablaré de eso después también. Y justo cuando Caballero sin espada es estrenada en el Constitution Hall, que había allí un montón de gente, senadores, primeras espadas de todo el gobierno de los Estados Unidos, tuvo un mal éxito porque se puso la película y la gente no le gustó, se fueron 2/3 antes de que terminara, e incluso los periodistas fueron a increparle a Capra porque en la película sale un periodista que trabaja en el Senado y que es borracho, que era
un personaje muy típico de Thomas Mitchell. Bueno, pues resulta que al hacer Juan Nadie estaba ya con la idea de que el fracaso había sido total y que tenía que hacer una película política de otro tono distinto, pero del pueblo y por el pueblo. Y de hecho los Juan Nadies se apuntan con entusiasmo a la película, que tuvo un difícil final, estuvo hasta 5 finales, al final se estrenó incluso con otro final y al final de todo, valga la redundancia, se consiguió hacer un final que fuera más acorde con ese espíritu luchador pero un tanto positivo de Capra, porque no se podía permitir que el personaje de Gary Cooper se suicidara, siendo además el americano medio y justo antes de la guerra y luchando por los demás Juan Nadies, ¿no? Y la idea le vino de una carta de un individuo que le envió diciendo yo la acabaría así y firmaba Juan Nadie, ¿no? Bueno, pues esa es una de las películas cenitales del mundo de Capra, y justo en ese momento, cuando ya parecía que no podía subir más, estamos en el año 41, tiene 44 años, ha conseguido 3 Óscares, ha conseguido todo tipo de premios, es el jefe de la Columbia prácticamente, es el jefe de los directores norteamericanos, y en ese momento estalla la Segunda Guerra Mundial y piensa que tiene que conseguir nuevos desafíos y se apunta a ayudar a los norteamericanos en su guerra, y es convocado en Washington, le nombran comandante. Si la guerra empieza el 6, con el ataque a Pearl Harbor, es el 6 de diciembre, el 8 de diciembre ya le han puesto las insignias de mayor, comandante en España, y el uniforme para que vaya a Washington y se haga cargo de una unidad cinematográfica. Allí se encuentra con Zanuck, que también está haciendo otras cosas, y comenzará esa serie tan maravillosa que a mí me gusta muchísimo, que se llama ¿Por quién combatimos? ¿Por qué combatimos? 7 películas, cada una sobre un tema, en la que se ve lo malos que son los alemanes, lo malos que son los japoneses, los maravillosos que son los ingleses. A mí me hizo mucha gracia la de los ingleses, porque se le ve al principio jugando a cricket y dice la voz, que es Walter Huston, el padre de John Huston, la voz de fondo, dice, lo sé, son aburridos, pero son nuestros aliados, ¿no? Bueno, pues todo eso va creando unas películas de propaganda que son de lo mejorcito. De hecho también le dieron premios en la Academia por eso. Impresionante de cómo hacer propaganda. Otros directores como John Ford, John Huston, William Wyler y George Stevens fueron también a la guerra. John Ford ya hablamos en su día de que hizo la batalla de Midway, y de Stevens también hablamos de que hizo incluso la entrada de los norteamericanos en el campo de concentración de Dachau, ¿no?, al lado de Múnich. Bien, todos ellos trabajaron durante la guerra y dejaron Hollywood, que es impresionante que fuera así, y al volver fundaron, muchos de ellos, gracias a Frank Capra, la Liberty. Se separaron de la Columbia, él se separó de la Columbia y formó la Liberty, con la que haría Qué bello es vivir. La Liberty estaba fundada, él era el presidente y los vicepresidentes eran William Wyler, que haría justo nada más volver Los mejores años de nuestra vida, y Joseph Stevens, que era el que venía más tocado, que luego haría Raíces profundas y otras películas maravillosas, pero venía más tocado por lo que había visto en la Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, el actor de esta película, el proyecto que va a empezar, que es Qué bello es vivir, James Stewart, también venía un poco tocadillo de la guerra, porque le tocó acabó como coronel y jefe de una escuadra de bombardeos, y entonces no le gustó nada todo lo que había hecho bombardeando pueblos y esas cosas. Entre medias, hizo una película que la empezó el año 41, pero al final la hizo el 44, que se llama Arsénico por compasión, que era una película hecha en 4 semanas, pero que la hizo para ganar dinero, ya que abandonaba todo para irse a la guerra y necesitaba mantener a la familia en un nivel bastante alto de vida. Y esa película es quizá la mejor comedia, sin ninguna duda, de Frank Capra, y quizá una de las mejores comedias de todos los tiempos, y no la mejor. Cogió a Cary Grant, el campeón de la comedia, lo metió 4 semanas en una casa, porque casi todo el rodaje es por la noche en interiores, y en una especie de casa que teóricamente está en Brooklyn, al lado de un cementerio, pero que en fin, hizo esa maravilla increíble que todavía, quizás sea la película de Capra que más te ríes, o sea, que te ríes de verdad y que te lo pasas fenómeno, pese a la pinta de Frankenstein que tienen los actores, o el propio Cary Grant, que está de aquí para allá todo el día pasándolo. Las abuelitas son encantadoras. Este es un guión que no fue de Riskin, porque venía de una obra de teatro que se llamaba Encaje Antiguo, y Arsénico y Encaje Antiguo, y por lo tanto pues tiene su importancia, pero no, y lo hizo para ganar dinero, y le dio un prestigio notable en cuanto a película, aunque no tuvo premios ni nada, en cuanto a película, comedia de verdad impresionante. De alguna manera es una de esas películas
que llaman muchísimo la atención a todas las personas que se hayan acercado a Capra desde otros caminos, ¿no? desde otros. Vean al magnífico M, el vampiro de Düsseldorf, haciendo del médico ayudante del hermano de Gary Grant, ¿no? Es apasionante esos actorazos que había. Bueno, sigamos. Entonces, pues terminada la guerra, se hicieron 2 películas al mismo tiempo, nada menos que por estos que habían creado la Liberty. William Wyler hizo Los mejores años de nuestra vida, la vuelta a casa de todos los soldados, y Qué bello es vivir, Capra. Ambas compitieron por el Oscar ese año y ganó por un poquito Los mejores años de nuestra vida, que se llevó casi todos, incluido el Frederick Mark, el mejor actor, que todo el mundo lo daba a James Stewart como que iba a ser el que lo iba a ganar. Bueno, Qué bello es vivir es la película navideña por excelencia en todo el mundo. A mis padres era una película que les encantaba, mis padres adoraban a Frank Capra. Y la primera película que tuve yo en VHS, perdón, en beta, en vídeo, pero era beta, que me la regalaron los Reyes del año 78, 77, ya no me acuerdo, era Qué bello es vivir, y el primer libro norteamericano que he tenido en mis manos, que me lo regalaron también por aquella época, era It's a Wonderful Life, que era un libro sobre la película. De tal manera que es una película no solamente entrañable para mí, sino para montones de generaciones, aunque efectivamente es una película mucho más dura de lo que parece en principio, porque tiene un intento de suicidio por en medio, hay un fracaso del pobre héroe, pero es la película que lanza más que nadie los mensajes típicos de Frank Capra. Hablaré de ella más tarde, con lo cual vamos a dejarlo ahí para centrarnos en el final de su carrera. Terminado Qué bello es vivir, hizo El Estado de la Unión, una película, una comedia maravillosa con nada menos con Spencer Tracy y Katharine Hepburn. La verdad es que todo el mundo quería trabajar para... Y, por ejemplo, los que estaban bajo nómina de la Metro, que le ocurrió en Qué bello es vivir, o en Estado de la Unión, se querían ir de la Metro, al menos para hacer esta película con él, porque Capra tenía tal prestigio. Y a partir de ahí ya, digamos que El Estado de la Unión será su última gran película, porque a partir de ahí comienza, digamos, un declive, solamente hará 3 películas más, una con Bing Crosby, otra con Frank Sinatra, Millonario de ilusiones, y por fin la de Glenn Ford que citaba antes, Un gángster para un milagro. Capra desaparecerá durante los años 60-70, en los años 50 todavía, siendo director de la Asociación de Directores, es director de la Asociación de Directores Cinematográficos, y además le envían como embajador a la India. Es curioso, pero casi todos los grandes directores han pasado por la India. El año 52 está enero y febrero en la India, incluso asiste al inicio del Festival de Nueva Delhi, y bueno, siempre está ahí en tertulias y tal, pero en los años 60-70 se olvidan de él. Yo recuerdo cuando empecé en el cineculubismo que era un hombre marcado, ¿no? Como decían Berlanga y Bardem, la abuelita Capra que nos cuenta siempre el mismo cuento, cuando no es cierto, y afortunadamente a partir de los años 80, ¿no? Sobre todo a partir de los 90, además, con programas que Grandes el cine de García y tal, todos volvieron a reconocer aquí en España y ya en el extranjero muchísimo antes la valía de este hombre, que nunca entiendo por qué te ha de gustar Tarkovsky y no Capra, o por qué Capra te ha de gustar y Tarkovsky, o Wells, o Dreyer o tal, porque a mí me encantan todos y Capra tiene un sitio espectacular y además es un hombre de una capacidad inmensa. Bueno, pues dicho esto, como esta parte de su vida tampoco es más interesante, vamos a las cosas fundamentales. Lo primero, Capra siempre tuvo un equipo, y un equipo buenísimo. Hemos hablado de Ronald Riskin, pero también, por ejemplo, en la música, desde Horizontes Perdidos hasta Qué bello es vivir, es Dimitri Tiomkin, el director de las bandas sonoras, el famoso que se hizo famosísimo con Solo ante el peligro, pero que es un director de músicas, de bandas sonoras extraordinario, de origen ruso. Luego los actores, Gary Cooper y James Stewart, ¿qué se puede decir de ellos? Incluso Gary Grant o Spencer Tracy, pero ese hombre norteamericano que emplea a Gary Cooper para unas cosas, James Stewart para otras, cada uno de ellos, James Stewart, su actuación en Qué bello es vivir es quizá una de las mejores actuaciones que han existido nunca. Y esas mujeres, las mujeres fuertes, tremendas, ¿no? Jane Arthur en 3 películas, esa mujer tan fuerte que es capaz de dejar a James Stewart Vive como quiera solo porque no le gusta cómo trata a su familia, que tiene su personalidad tremenda, que es capaz de moverse de aquí para allá, etcétera, que es periodista en otra de esas películas, o Barbara Stanwyck, y algunas otras como Donna Reed, que ha pasado por ser la esposa más increíble de la historia del cine en Qué bello es vivir, pero que es una actriz de primerísimo nivel. Sus escenas en Qué bello es vivir son extraordinarias, y no solo eso, sino que, por ejemplo, en De aquí a la eternidad, cuando ganó el Oscar, es una actriz muy versátil. O la propia Gloria Graham, que aparece un poco en Qué bello es vivir y que luego será la gran actriz del cine negro,
aparece además ahí rubia y pizpireta y tal, pero ya en una actuación muy buena. Y luego todos estos secundarios. Lionel Barrymore, que fue un hombre clave en su vida, se estaba ya quedando mal porque había tenido una operación de cadera y al final aparece en la silla de ruedas haciendo de malo de Potter en Pottersville, en Qué bello es vivir, y no digamos nada antes haciendo de bueno en El abuelo de esa familia tan maravillosa en Vive como quieras, o esa gente que cogió del mundo fordiano también, como el mismísimo Thomas Mitchell, ¿no?, que aparece en Caballos sin espada y en Qué bello es vivir haciendo del tío, o Warbone, que venía también del mundo fordiano, o gente pues como Henry Travers, el ángel de Qué bello es vivir. Bien, esto en cuanto al equipo. Podríamos hablar muchísimo más del equipo, pero vamos a dejarlo ahí. En cuanto a las ideas de Capra son bien sencillas, las ideas, pero están expresadas a lo largo de toda su cinematografía. Vean ese diálogo que tiene con el padre Gabriel o Lama, con San Jaffe, Ronald Colman, en el que él le dice que lo importante son pocas cosas, dice paciencia, sabiduría, todo lo que tiene que ver con los pensamientos del espíritu, en fin, todo un mensaje humanista tremendo. Sus películas lo que van dirigidas es al hombre de la calle, que ninguna vida es inútil, que todo hombre es importantísimo, que además de cada hombre dependen cantidad de personas, que es de lo que va Qué bello es vivir, que sin él el mundo habría sido otro, totalmente distinto. Esto es muy bueno para explicar historia, porque la historia es la suma de historias particulares, y sin una historia particular la historia general cambiaría enteramente, que es lo que demuestra la película de Qué bello es vivir, que es muy buena también para gente depresiva, porque se da cuenta que su vida sirve para muchísimas cosas. Yo he tenido muchas anécdotas con gente que estaba mal y le he hecho ver Qué bello es vivir y ha mejorado. Y en general todo el mundo de lo que es propiamente ese, vamos a decirlo claramente, un humanismo cristiano, porque él llega a un momento en que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Se lo dice a los enfermos, se lo dice a los ancianos, se lo dice a las personas pobres, y en ese sentido Capra tiene una declaración muy buena un día, que es que yo me dirijo, intento explicar el sermón de la montaña, y me dirijo a la gente que estaría escuchando el sermón de la montaña. De tal manera que bienaventurados vosotros, aunque seáis pobres, bienaventurados vosotros los que... Y ese humanismo cristiano triunfó durante los años 30, desde el 34 al 44, los 10 Óscares, 3 son de Frank Capra, otros 3 son de John Ford y 2 son de Leo McCarey, que son los 3 grandes directores católicos de la época, los 3 enormes directores católicos. Y quedaría Hitchcock, que llegó en el año 40 y que hizo Rebecca, y que también ganó el Oscar Rebecca, y por en medio estaban Wyler y Fleming, que es el director de Lo que el viento se llevó. Como se puede ver, es realmente un tema que habría que hablar algún día, del Hollywood católico, dirigido por productores judíos, pero con una influencia tremenda, y además todo el cine social, porque es el Ford social, es el Ford de Las uvas de la ira, de Qué verde era mi valle, del delator. Bueno, volvamos a las ideas patrióticas ya las he señalado, y él sobre todo, más que, dice todo el mundo que es un hombre optimista, más que optimista y pesimista, lo que es un luchador, como él tuvo que luchar de joven por llegar a todo, y en eso la escena genial es en Qué bello es vivir, cuando le pega el tendero, el tortazo por precisamente librarle de una cosa que él no se daba cuenta, que había dado veneno y que le salva prácticamente de ir a la cárcel, le pega unas tortas y da la impresión, por cierto lo hace con un sistema muy bonito, que es detrás de unos cacharros, detrás de unos vasijas, de tal manera que la escena queda dramática pero un poco apartada del primer plano, y que él tuvo que luchar y tuvo que estar en esas tiendas y todo eso, y que con sufrimiento se consigue la maravilla que consigue. Bien, eso creo que es muy importante. Y luego, ¿cómo rueda eso? Pues lo rueda de un modo espectacular, pero espectacular. No me da tiempo, como siempre, de hablar clarísimamente de este tema, pero ese teóricamente imagen transparente, porque no se le ve cómo mueve la cámara y tal, a veces sí la mueve. Por ejemplo, los famosos travelings de Qué bello es vivir, el traveling ese enorme que lo repite 2 veces, de él corriendo cuando ya está liberado, gritando ¡ah! Tal, y corre por toda la ciudad nevada. Por cierto, fue rodada entre primavera y verano, hubo que hacer nieve artificial, y no sé si se han dado cuenta que en el cine están echando que las campanas de Santa María, una película de su amigo Leon McCarey. Bueno, pues todo eso que tiene que ver con el mundo del movimiento de la cámara lo emplea continuamente, pero es en la intimidad donde él maneja
maneja mejor la cámara. A mí me encantan los planos medios de dos personas hablando. Hay cantidad de ellos, además con con la luz detrás, entre los enamorados y tal, pero ya que no he hablado de Qué bello es vivir, y los tres planos estos de Qué bello es vivir, cuando la escena, la secuencia en la que está ella hablando por teléfono y él se le acerca y huele su pelo y prácticamente se están besando y están ahí los dos nerviosísimos y tal, es una de las escenas de amor más bonitas. No digamos nada, otra que hay en plano 3/4, que es cuando ellos están por la noche y ella, han perdido los vestidos, él va vestido como de rugby y ella con un albornoz y está detrás del seto y le anuncian que ha muerto su padre. Y la tercera, que es tiernísima, cuando son críos y ella le dice al oído, el que ha perdido la voz, que ha perdido la capacidad de oír, le dice te amo, ¿no? Esas son esas escenas preciosas. ¿Cómo maneja el plano general? ¿Con gente o sin gente? Antes hemos visto un plano general en ese que explicaba de que el hombre está detrás y al fondo los banqueros, pero hay un plano que me encanta que es todo el plano de la noche, por ejemplo, de Juan Nadie, con la lluvia. Es que es impresionante la capacidad que tiene de meter los elementos y que la lluvia caiga y al mismo tiempo la nieve. Por cierto, sobre eso hay una muy buena en Qué bello es vivir, que le van lanzando arroz, salen de la boda y el arroz se confunde con la lluvia. Es una de esas ideas geniales. Pero todo lo que es concebir que en un plano general haya un montón de gente, como el que vive como quieras, como están allí todos haciendo sus cosas, es francamente maravilloso. De tal manera que el plano general con gente o sin gente es una maravilla espectacular. A mí hay algunos que me parecen auténticas maravillas de cómo conseguir que la gente se mueva en el plano, etc. Bueno, y voy a terminar porque ya estaremos cerca de la hora, en esos planos mágicos que tiene Capra hay dos que se repiten y que además es una pareja yéndose hacia el final de la cámara. El de Sucedió una noche es un año anterior a la de Tiempos modernos de Chaplin. La famosa ida de Chaplin con Paulette Goddard hacia el fondo de la carretera lo ha hecho antes él con Clark Gable y Claudette Colbert, que se van hacia el fondo de la carretera en ese viaje, en esa road movie que Sucedió una noche. Y lo repite luego varias veces, pero una de las que más me gusta es en Caballero sin espada, cuando el periodista le ha dicho a la periodista que se quiere casar con ella, pero están en medio borrachos, yéndose por el fondo de un pasillo, exactamente igual, hacia el fondo total, ¿no? Yéndose hacia el final. Todo eso está enmarcado dentro de un estilo tan especial, tan tremendamente suyo, tan bonito, tan lleno de vida y de ser las personas comunes, porque todas sus películas no tienen, es más, no tienen ni musicales, ni westerns, ni cine negro, ni nada. En una época en la que la gente lo que quería era pasar el mal trago del New Deal, de la depresión. Siempre se le acusaba a Capra de que era partidario del New Deal, que es el sistema de gobierno que intentó poner el amigo Roosevelt para mejorar la situación de Estados Unidos, o se le llegó a acusar incluso de comunista. Por cierto, la gente que ve Qué bello es vivir con ojos profundos se dará cuenta de la cantidad de mensajes que tiene Qué bello es vivir que le hicieron tener problemas con el macartismo. De hecho, Dalton Trumbo participó en el guión de Qué bello es vivir y muchos de los de Qué bello es vivir pasaron por el Tribunal de Actividades Antiamericanas. Y se le acusó incluso a Frank Capra, mira que hace falta ser cenutrio, de comunista, porque también se le ha acusado de lo contrario. O sea, al final no se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pues Frank Capra iba a ese hombre que lo pasaba mal durante la depresión. Había 1.700.000 parados en Nueva York, solo en Nueva York. Y había en Central Park una ciudad que se llamaba Hooverville, por el presidente Hoover, que era de gente que no tenía dinero. Y el suicidio está muy presente porque había mucha gente que se suicidaba durante esos años. Bueno, pues total, que al final lo que ocurre es que él se dirige a esa persona y la gente o se olvidaba de la realidad social yendo a las musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers o a los musicales de Busby Berkeley o luchando como gángsters en el cine negro, o bien, o mejor el cine de gángsters que es anterior al cine negro, o bien luchaba contra el sistema sin espada, como un caballero sin espada o como un Juan Nadie o como un Mr. Deeds, ¿no? Ayudados, eso sí, en algún momento por un ángel, y eso sí que es sorprendente en el cine norteamericano, un ángel como Harry Travers. Mira que es difícil hacer un ángel custodio, pues al final este personaje gordito, viejete, simpaticón, con muy pocas luces, se le aparece para demostrar lo que sería el mundo sin él, de tal manera que realmente tu vida sí que ha servido. ¿Y quién está ahí detrás para recibirle? Lo de siempre, lo que siempre Capra pensó, la familia y los amigos.
tu vida vale lo que valen tus amigos y lo que vale tu esposa, lo que vale tu familia, ¿no? Él, que fue teniendo los hijos, Frank, por cierto, se dedicó al cine, y su nieto aparece a veces en películas como Frank Capra 3, como ayudante de dirección o como director de segunda unidad. Frank nació durante las primeras películas, luego Lulu y luego Tim fueron naciendo a lo largo de todas las pelis en ese ambiente familiar. Le fueron a ver incluso a Washington cuando estaba en esa época de la guerra. Bueno, en definitiva, Capra no solamente es el cine familiar, sino que es un cine profundo, lleno de ideas, con películas que dicen mucho y que no me ha dado tiempo de relatarlas todas y de explicar la maravilla del mensaje capriano que entra por los poros. Cuando uno ve una película de Capra, aunque a veces sea tremendamente... Porque claro, como decía, no todos son comedias, hay películas en las que les traicionan. Y traiciona incluso a la mujer que aman. Es el caso de El secreto de vivir y de Caballero sin espada, que le traiciona el amigo de su padre, el senador en que confiaba, o que incluso está al borde del suicidio como Juan Nadie o James Stewart, que el personaje es tan bueno que se lanza a salvarle al ángel custodio que se ha lanzado, ¿no? Y me quedo con una última imagen. Esa imagen, porque hace cosas absolutamente, digamos, novedosas, ¿no? Cuando están hablándole a Harry Travers, San José, teóricamente, de que baja a la tierra y le está explicando la historia de ese niño, hay un momento en que para la cámara así, James Stewart aparece así, con la maleta, diciendo lo grande que quería la maleta, que quiere salirse siempre de ese pueblo, ha querido salirse toda la vida de ese pueblo, y en ese momento se para la cámara y dice, ¿es él? Dice, pues sí, es él. Él es el chico del que estoy hablando. Es él, es Frank Capra, es James Stewart, es Gary Cooper, es el americano medio, es el humanismo y el humanismo profundo cristiano que tienen casi todas sus películas. Disfrútenlas porque hay pocas películas que se disfruten más que las películas de Frank Capra.